Pues efectivamente continuamos con protagonistas y bueno, hoy protagonista principal de esa agricultura de Almería y en concreto en esta entrevista a Venta del Pobre, nuestro delegado, el delegado de nuestro ramo de la agricultura almeriense, entre otras cosas, Antonio Mena, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Que además, claro, uno dice, a los políticos a veces es difícil pillarlos porque acabamos de venir de una campaña, pero es que ahora ya campañas electorales quieren que sean todo el rato, ¿no? Porque yo pensé, digo, ¿cómo me voy a quedar de a gusto en junio? Pues toma, otra vez lo mismo. Bueno, si no salimos de una, acabamos ya empezamos otra, pero bueno, las campañas siempre son ilusionantes, son momentos de nuevas oportunidades, momentos de cambio y creo que tenemos una oportunidad buena de darle una vuelta a la situación que tenemos a nivel estatal y espero que se repitan o se asemejen los resultados de las últimas elecciones y que tengamos a Feijóo en el gobierno de España. Bueno, no te voy a dejar que hagas mucha campaña, ¿eh? Que ya te lo dije. Me da la oportunidad, yo tiro para Te metes hasta adentro, ¿no? adelante. Bueno, de campaña quería hablar, pero no de esa, sino de la campaña hortofrutícola que más o menos está terminando. Yo sé que es pronto para hacer balances muy serios y que no ha dado Sí, tiempo a procesar datos, pero sensaciones ya sí que hay, sensaciones de una campaña de invierno bastante buena, pero por segundo año consecutivo estropeada en la primavera, ¿no? pues sí, correcto, por distintos motivos. El año pasado fue por una merma de producción, una merma de calidad bastante importante por la situación climatológica que hubo. Y este año, pues que tenemos una calidad excelente, que tenemos unas producciones bastante buenas, pues tenemos el problema de los precios también va a ser la climatología, ¿no? No termina de hacer un tiempo apetecible para el consumo de melón y sandía en el centro de Europa. Y es cierto que los precios no están acompañando, que está siendo una campaña de momento bastante regular. Esperemos que en las semanas que quedan mejore la situación Aspiramos al empate ya como mucho, ya la victoria va a y ser difícil. aspiramos ahora mismo los niveles de precios están un 30% de media por debajo de la campaña pasada. Aspiramos a llegar al 0,50-0,55 de la campaña Perder por pasada poco. y aspiramos a empatar. Pero bueno, esperemos que los precios acompañen, la calidad está siendo muy buena. También es cierto que aquellas empresas, aquellas cooperativas que están trabajando con marcas reconocidas con cierto prestigio ya en el mercado, el impacto está siendo porcentualmente y económicamente menor, lo cual nos lanza un reto de futuro y hacia dónde tenemos que marcar, hacia dónde tenemos que trabajar y esperemos que sea así, ¿no? La disminución de producción, aunque al principio cuando empezábamos a analizar los datos de la campaña de primavera hablábamos de en torno a 1.000 hectáreas de disminución de producción, no va a ser tanto, estamos en torno a las 500 hectáreas, no tenemos datos de exportación todavía y como bien decía, la campaña de invierno ha ido bastante bien, se ha incrementado un 10% la exportación, la producción no tanto, porque si recordará los fríos que tuvimos los meses de enero y febrero, que salieron algún Sí. artículo, algunos titulares, no va a haber abastecimiento para los mercados europeos, algunos titulares un poco Los alarmistas. periodistas que somos así, ¿qué vamos a hacer? Después la realidad fue otra, el problema del pulgón al principio de campaña, aquellos famosos vídeos también tuvo su repercusión, pero en realidad bueno, los precios han acompañado y se ha incrementado el valor de exportación y en fin, esperemos que volviendo a la campaña primavera, bueno, que se recuperen un poco los precios y que los agricultores por lo menos vean algo de margen de beneficio. Por seguir en esa línea de sensacionalismo periodístico, yo te planteo, eso es una cuestión de la que ya he hablado en las últimas semanas con algunos protagonistas, con Sí, compañeros de la prensa hortofrutícola que vienen aquí a opinar y a hacer el mini debate, etcétera, con algún otro representante empresarial. La duda es, claro, cuando en varias campañas consecutivas pasan diferentes cosas que hacen que la campaña de primavera no sea muy buena, pues uno termina pensando, oye, a lo mejor este año por esto, el año que viene por aquello, el pasado por lo otro anterior. Pues al final a lo mejor es que estamos queriendo cargarle el mochuelo a una circunstancia coyuntural cuando en realidad tenemos una circunstancia estructural ya. sí, de hecho nosotros ya, y además lo hemos dicho ya en varias charlas, en varias jornadas, nosotros estamos notando un cierto cambio estructural en la producción hortofrutícola almeriense. De hecho, uno de los motivos que nosotros decimos por qué hay menos superficie de producción de sandía, por ejemplo, este año, es porque la gente está alargando, los agricultores están alargando la campaña de invierno cuando acompañan los buenos precios y no arriesgan y dicen, bueno, si tengo una buena campaña, no quiero arriesgar, ¿no? También el tema de virosis es dejar de casarse a una buena
una buena desinfección del invernadero también están influyendo. Y es de analizar teniendo en cuenta lo que te decía hace un momento, ¿no? Que aquellas producciones que están bajo una marca reconocida, y todos sabemos, no quiero nombrarla porque seguramente me dejaré alguna, que están funcionando bastante mejor. Bueno, al margen de eso, ha pasado como un auténtico suspiro un año más o Correcto. menos. Estamos más o menos en el año desde que llegaste a la delegación. Bueno, a mí me gustaría un pequeño balance a ver, desde que llegaste a la delegación, no, desde que llegaste al cargo de delegado. A la delegación. A la federación, a la delegación llegaste pues casi antes de que naciera yo. Casi. Bueno, ¿cómo ha En transcurrido? 2003 llegué yo a la delegación. ¿Cómo ha transcurrido este año? Fue un año muy intenso, estoy muy contento del trabajo. Gracias a Dios yo conozco el equipo que hay desde el primer conserje hasta el último técnico que hay en la delegación. Ha sido un año muy intenso con muchísimo trabajo. Un año donde, al margen de la campaña, tenemos el problema de la sequía, un problema de la sequía muy importante, que la última lluvia ha paliado un poquito, que nos ocupa muchísimo trabajo. Y ha sido un año donde he estado en mi primera Free Attraction, he estado por primera vez en Berlín, entonces, bueno, pues un año novedoso, un año de conocer muchísima gente del sector que menos conocía yo, ¿no? Que era el sector de la comercialización, ¿no? Y ha sido un año muy ilusionante, muy contento, creo que estamos haciendo un trabajo bastante bueno desde la delegación y que el ritmo no pare, y seguimos y tenemos instrucción de la propia consejera de que hay que acelerar, tenemos que acelerar en todas las obras, tenemos que acelerar en todos los temas relacionados con el agua y así seguimos. Carmen no nos deja respirar ni un segundo. Iba a decir, por vuestra tranquilidad personal, yo no os arriendo la ganancia de trabajar con Carmen, pero bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer con sus cosas. Bueno, y ya, aunque ya has apuntado algunas pinceladas, los grandes retos que tienes apuntados en la libreta dentro de lo que una delegación provincial puede hacer, pero una delegación con el peso que tiene el almeriense. Bueno, agua y agua. En agua hay algunos tomates bastante importantes montados, Sí. Perdóname el símil hortofrutícola. Ahora mismo lo que más nos preocupa es seguir trabajando en toda la obra que tenemos con los 3 decretos de sequía. Ya tenemos unas cuantas obras terminadas. Las obras nuevas que se van a poner en marcha con el tercer decreto de sequía. Tenemos que, con este tercer decreto de sequía, nos estamos preparando no para esta sequía, sino para las sequías que tengan que venir, que seguramente llegarán. Y eso es lo que nos está ilusionando ahora, ¿no? Poner en marcha todas esas obras, no obras que no son fáciles, porque obras que va a hacer por emergencia, y continuar con toda la obra que está generando recursos hídricos, que está generando hectómetros cúbicos para nuestros regantes en todas las comarcas agrarias. Seguir con los terciarios, seguir con la agua regenerada, seguir con las instalaciones que estamos haciendo para abastecimiento, terminar ya por fin la obra de la pipa, la conexión del Pepa San Cristóbal, que ya estamos dando ya los últimos coletazos, hacer las conexiones de Roqueta y ya estamos también en licitación de la conexión del ejido de agua desalada. Es decir, son muchísimas obras y eso es lo que nos ocupa, y los temas confesionales, lógicamente, también estamos trabajando. Mira, te he dicho al principio de la entrevista que no te iba a dejar que hicieras mucho meeting, pero casi que me estoy arrepintiendo porque la cabra tira al monte, ¿no? Te voy a hacer dos preguntas más. En la primera te voy a pedir, por favor, que hablemos solo de agua, ¿vale? Que es suficientemente importante y eso lo sabes tú mejor que yo. Fíjate, por echar un poco la vista atrás, en el año 2004 la solución al problema del agua del sureste y del sur de España era el trasvase. Trasvase que, muy graciosamente, pues se cargó como primera medida, no me canso de repetirlo, José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista, en cuanto llegó al gobierno. No tenía otra cosa más importante que hacer que cargarse el Plan Hidrológico Nacional y con él el trasvase del Ebro. Desde entonces han pasado muchas cosas. Otras cosas han pasado 7 años del Partido Popular que no recuperó esa política de trasvases. Bueno, aquí desde entonces más o menos lo hemos fiado todo a la desalación, que es estupenda. Y bueno, tú hablas ahora de terciarios, de regeneración, etcétera, etcétera, que son, bajo mi humilde punto de vista y con muchísimo menos conocimiento que tú, creo que para mí son más bien complementos a una política general de agua. ¿Es posible que con lo que parece que se nos viene ahora, que es un nuevo cambio en el gobierno central, cambie un poco esa política? Te lo digo porque los últimos inventos de la factoría Partido Socialista han sido incluso destrozar pantanetas y destrozar presas. ¿Es posible que se recupere una política hidrológica en la que la acumulación de agua e incluso la conducción de agua de unos terrenos a otros vuelva a tener algo de importancia?
Lo espero, yo lo espero eso, vamos. La Ten política... cuidado que se puede ser el titular de la entrevista, ¿eh? Lo espero, vamos, la política de agua aquí en Andalucía, lógicamente, la marca el presidente Juanma Moreno y lo marca la consejera de Agricultura, y lo tienen muy claro. Y lo dicen en mil y una entrevistas. Yo me estaba refiriendo a nivel nacional. Sí, sí, bueno, lo están diciendo. Dice, aquí todas las aguas son válidas. Son el agua regenerada, las aguas subterráneas y, por supuesto, la agua superficial, la transferencia y el agua desalada. Es decir, todas las aguas. Nosotros apostamos, creemos en el regadío, creemos en la generación de riqueza que produce el regadío. Nosotros no pensamos que los agricultores sean unos explotadores, no pensamos que los agricultores sean unos esclavistas. No creemos eso. Creemos en el trabajo y creemos en el esfuerzo. Y por eso creemos que todos los agricultores, sea de la parte pequeña que sean, deben tener los recursos suficientes para producir. Desde la sostenibilidad, valorando bien lo que tenemos, valorando el crecimiento en función de lo que podamos tener. No hay que hacer un crecimiento a tonta y a loca. Pero tú lo decías muy bien, en el año 2004, yo recuerdo, porque ya estaba en esta delegación, que se hicieron 2 inauguraciones del trasvase. Dos primeras piedras, sí. 2 primeras piedras, una por la mañana y otra por la tarde. Y a los pocos días se derogó, ¿no? Y Gabriel Abad lo dice en todas sus intervenciones también, que a aquello le costó muchísimo trabajo y que es una de las espinas que lleva clavada de su gestión política durante tantísimos años, que me alegro muchísimo de que haya vuelto a seguir otros 4 años más como mínimo en la gestión del Ayuntamiento de Roquetas, ¿no? Es decir, que nosotros queremos los traspases, confiamos que si Feijóo y el equipo Feijóo empieza a trabajar en Madrid en los próximos meses, que se reevalúe todo el tema de los recortes del Tajo Segura, que las decisiones se tomen solo y exclusivamente basadas en aspectos científicos y técnicos y con estudios serios y rigurosos, que quitemos toda la ideología posible del agua, que el agua en Andalucía y en España es como el gas en Alemania, esto también lo dice muchísimo Juanma Moreno, y que sin agua, no solamente para la agricultura, sino para el resto de sectores más importantes, para el resto del PIB andaluz, que es agricultura, turismo, básicamente el agua es fundamental, y no podemos hacer política de agua, tenemos que coordinar las actuaciones de todas las administraciones, fundamentalmente Junta de Andalucía y Estado, en la gestión del agua, en la infraestructura del agua y en acometer las obras que son muy importantes. Por eso nosotros decimos, nos alegramos mucho del último Real Decreto, que contempla una nueva desaladora para la zona del Levante, una desaladora para la zona de la Sarquía, pero también echamos en falta esas obras que dice tanto la propia consejera Carmen Crespo. Nos faltan las transferencias de derechos que no se terminan de hacer en la zona de Huelva y la zona de Córdoba. ¿Por qué te decía que en esa primera de las 2 últimas preguntas quería que hablaras solo de agua? Te pedía, por favor. ¿Por qué? Porque la influencia, bajo mi punto de vista, de las políticas del gobierno socialcomunista sobre la agricultura y en concreto la agricultura almeriense ha ido mucho más allá del agua. Y cuando hablo de influencia, yo particularmente hablo de perjuicio pues en la criminalización del agricultor como una figura de una especie de malvado explotador, pero no solo en eso, sino también en esquilmador de recursos. Totalmente, maltratador de trabajadores, pero insisto, no solo ese perjuicio y no solo el perjuicio del agua, el incremento de los costes, es decir, cuando sube el nivel de vida, cuando hay más impuestos, cuando cuesta más la energía, todo se inflación, y al final pues terminan costando más también los insumos, las semillas, en fin, todo. Pero además, pues las elevaciones de los sueldos, de los salarios mínimos interprofesionales que han incidido especialmente en el sector hortofrutícola. Bueno, esta es la pregunta centro al punto de penalti para que se remate de cabeza. ¿Qué se puede esperar del nuevo gobierno con respecto a todos estos factores que afectan a la agricultura almeriense en el hipotético caso de que haya ese cambio del Ejecutivo? Pues esperemos que se tomen las decisiones desde el punto de vista técnico, que se tomen las decisiones desde la realidad del campo, que se tomen las decisiones contando con los profesionales del campo, y cuando hablo profesionales hablo de todos los profesionales del campo, desde agricultores, técnicos, cooperativistas, todos los profesionales del campo, que esperemos que la sensatez y marcar a las personas, hoy mismo la propia consejera Carmen Crespo hace un alegato, ha publicado una nota de prensa en el alegato de defensa de los propios agricultores de la fresa de Huelva. No se puede señalizar a un sector, no se puede marcar, no se puede, como bien decía, no se puede señalar diciendo que estos señores son unos explotadores, unos esquilmadores, justo al contrario, ¿no? La agricultura es un porcentaje muy importante del PIB nacional, que emplea muchísima gente, que tiene una importancia social fundamental y no se puede señalar.
todos conocemos los campos de mejora que tiene, y en esos campos de mejora es donde todos tenemos que trabajar. Y entonces, pues, espero que a partir de agosto, no creo que se imponga un nuevo gobierno, ya será en septiembre, que haya un buen ministro, una buena ministra de Agricultura, que sea sensible y que cuente con todo el mundo para todas estas cuestiones que estamos comentando, se le dé una vuelta, desde el agua, reforma laboral y muchas más cosas que te has ido a decir, ¿no? Los plásticos, toda la normativa nueva del PEPAC, cuaderno digital, y todas estas cuestiones que estamos diciendo, que se le dé una vuelta y que se repiensen un poquito mejor. Querido delegado, como siempre un placer. Te iba a decir, me gustaría que vinieras más. Lo voy a hacer en tono autocrítica. Tenemos que invitarte más, las cosas como son. Tú sabes que cada vez que me has invitado, yo ahí Que esto estoy. siempre la gente le echa la culpa de todo a los demás. Oye, pues mira, las cosas como son. Es que hay que invitar más al delegado de Agricultura al programa de Agricultura, digo yo. Claro que sí, siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. A vosotros. Venga, seguimos, que tenemos todavía muchas cosas que contar aquí en esa Agricultura de Almería. Ha hecho una fotito.